Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Amigas y amigos, yo he titulado mi comentario editorial de hoy: Los ríos de Europa se están secando. Sí, esa es la verdad, señores. Una sequía tremenda, como hacía decenas de años que no se sentía en el continente europeo, que está atravesando por un problema tremendo con el asunto este del petróleo y del gas, y también con esta sequía. Y comienza diciendo así: la naturaleza se ha ensañado en Europa hasta el punto de que la mayoría de sus ríos están secando, tanto que muchos de ellos se pasan a pie, como es el caso del Loira, el Danubio y el principal de Italia, conocido por el nombre del río Po. Europa atraviesa actualmente por una de las peores sequías de su historia, y para colmo, la disputa engendrada por los Estados Unidos y su OTAN, que los ha enfrentado a Rusia, tiene a muchas de sus principales naciones al borde del colapso, ya que el gas y el petróleo que servían los rusos apenas les llegan, con los precios más altos de la historia. Ya en algunas regiones se cuestiona a sus gobiernos y se teme alzamiento de sus masas. Está la sequía, que la siembra de arroz de Italia se ha disminuido enormemente, sobre todo en el valle del río Po, antes uno de los más esplendorosos, así como los viñedos de la región norte. Es increíble cómo los niveles de los principales ríos de ese continente han disminuido. Por ejemplo, lo nunca visto en Europa en una centuria. El Danubio, uno de los más extensos para el transporte de mercancías por todo el corazón de Europa, se ha visto entorpecido por el nivel de sus aguas, que ha sido tanto que en algunos tramos ese río, el Danubio, oigan bien, se pasa a pie. Lo mismo le pasa al río Loira de Francia, al Elba de Alemania y al Rin, ni se diga, sobre todo el tramo donde existe decenas de castillos, muchos de ellos medievales, que era una de las atracciones más excitantes para los turistas extranjeros. Lo mismo ocurre con el Danubio, fuente que ha perdido sus bellezas. En algunas regiones de España también muchos de sus ríos se han secado y dejan ver rocas con frases que antepasados acuñaron en esas piedras, con fechas que dejan suponer que en otras épocas habían pasado sequías similares a la actual. Una de esas frases escrita en una roca tiene la siguiente frase: cuando lea esto, ponte a llorar. Es decir, cuando me ponga a llorar es porque hay una sequía. El único país europeo que no está atravesando por tan difícil situación es Suiza, una nación con más de 3.000 lagos que se surten de los deshielos de sus altos picachos, siempre nevadas montañas. Los expertos en meteorología están vaticinando que la sequía se va a prolongar por varios meses más allá en Europa. El agua comienza a escasear en algunas regiones y se apela a recoger en envases domésticos las pocas veces que logra llover, y se está advirtiendo a los fabricantes de refrescos embotellados de nuevas y severas cortapisas por el uso excesivo del agua, así como serias advertencias de que hay que ahorrar el líquido que se consume, prohibido regar los jardines, así como lavar los coches o automóviles de las familias. Algo similar está ocurriendo en el Valle de California, Estados Unidos, donde las principales cepas de los viñedos se están secando y escasea el agua que viene por tuberías especiales desde una enorme distancia. El planeta está bravo, amigos. La Pachamama se ha enfurecido
con lo que estas civilizaciones de la era atómica, del Silicon Valley y del afán de ir en conquista de la Luna y de Marte, mientras envenenamos la atmósfera con el humo de las plantas nucleares, por el atentado que cometemos de llenar los mares con toneladas de plásticos y la tala indiscriminada de la foresta mundial. La Pachamama, aquella que los aborígenes de antaño y los de ahora amaron y respetan, nos lo está cobrando y no perdona lo que hemos hecho. Así de sencillo son las cosas. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. El presidente Luis Abinader quiere un estadio nuevo en las mismas instalaciones donde funciona el legendario parque de pelota Estadio Quisqueya Juan Marichal, en el ensanche La Fe. La revelación la hizo el comisionado nacional de béisbol profesional, el ex pelotero de Grandes Ligas, Junior Novoa. Manifestó que la pasada semana justamente participó en una reunión con el jefe de Estado donde se tocó el tema, el cual está avanzando, ya que se están elaborando los planos de todo lo que será ese proyecto. Explicó que será un proyecto de índole público-privado que llenará de orgullo a toda la República Dominicana, porque como es conocido, el país es una potencia en el béisbol de las Grandes Ligas desde hace varias décadas. Será un nuevo estadio con todas las reglas que exige la Major League Baseball. Además, tendrá a lo alrededor muchas facilidades, aunque reconozco que no será fácil por múltiples factores, entre ellos el costo económico, y eso nadie lo puede negar, subrayó. Dijo que hay varias propuestas en la mesa y nunca se había estado tan cerca como ahora para tener un estadio totalmente nuevo en el ensanche La Fe. Pero usted escuchó, público-privado, donde el sector privado mete la nariz, se queda todo privado. Don Ramón, no lo estoy escuchando. No lo estoy escuchando. Ahora sí. Un recluso de Texas está enfrentando una ejecución programada para el martes, es decir, para hoy, por la noche, por apuñalar fatalmente a su esposa separada y ahogar a su hija de 6 años en una bañera hace casi ya 14 años de eso. Gary Green, de 51 años, recibirá una inyección letal por la muerte en septiembre del 2009 de Lovita Armstead, de 32 años, y su hija Jasmine Montgomery, en la casa de Dallas. El padre de la niña, Ray Montgomery, dijo que no está alentando la ejecución de Green, pero lo ve como el sistema de justicia funciona en Estados Unidos. Es justicia por la forma en que mi hija fue torturada. Es justicia por la forma en que Lovetta fue asesinada, dijo Montgomery. Hasta el lunes por la noche, es decir, hasta ayer, los abogados de Green habían presentado ninguna apelación para detener la ejecución que estaba programada para hoy martes por la noche en la penitenciaría estatal de Huntsville, Texas. En apelaciones anteriores, los abogados de Green habían afirmado que tenía una discapacidad intelectual y que tenía antecedentes de trastornos psiquiátricos de por vida. Estas deficiencias probablemente hicieron que Green no pudiera formar la intención necesaria para cometer un asesinato capital, escribieron los abogados de Green en el 2018. Esas apelaciones fueron rechazadas por la Corte Suprema de Estados Unidos y los tribunales de apelaciones inferiores. En Puerto Príncipe, al menos 60 personas han muerto en solo 8 días y 50 están desaparecidas a causa de los enfrentamientos entre bandas armadas en Puerto Príncipe. Esto según datos de la ONG Resort National
de Defensa. Este lunes continúan los choques en la capital haitiana y se escuchan disparos, por lo que las cifras de la institución son únicamente un balance provisional de las muertes ocurridas entre el 24 de febrero y el 4 de marzo por los choques entre dos coaliciones de grupos armados que luchan por el control del territorio. De acuerdo con el director ejecutivo de la ONG, Pierre Esperance, aún no hay datos de la violencia registrada en el barrio de Solino, una zona hasta ahora pacífica que el G9, un grupo de ellos, quiere conquistar. El centro de la capital haitiana vive desde hace días un recrudecimiento de la tensión debido a esta guerra entre bandas. Cientos de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para huir de los enfrentamientos, decenas de las cuales se han refugiado en casa de familiares ante el temor de que se creen campos de desplazados que puedan ser atacados más tarde. Conforme a los videos que circulan por las redes, cientos de casas han sido quemadas y además de los muertos, hay personas con quemaduras como resultado de estos incendios provocados y quieren crear los centros de refugiados de este lado, don Ramón. Sí. Cuando se refugian ahí no vuelven más. Bueno, el Ministerio de Defensa de la República Dominicana y las tres instituciones militares, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, recuperaron el control absoluto de los ascensos militares sin la intromisión interior que se hacía antes del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República en los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Los mayores generales Manuel de Jesús Florentino, Héctor Belisario Medina y Ramón Antonio Aquino García y Adán Cáceres Silvestre, exdirectores del Cuerpo de Ayudantes Militares, tuvieron el control de las Fuerzas Armadas y decidían ellos quiénes serían ascendidos dentro de los rangos superiores y subalternos durante los referidos gobiernos. Esa mala práctica provocó que se llegara a tener más de 200 generales y casi 6.000 coroneles en las Fuerzas Armadas, en violación a todos los procedimientos relativos a los ascensos militares. La pasada semana, más de 5.000 oficiales y alistados del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea fueron ascendidos al rango inmediato previamente recomendados por la Comisión Evaluadora de Ascensos del Ministerio de Defensa. Esto pone fin a la famosa lista de ascensos de la Presidencia de la República que tantas distorsiones causó en los institutos castrenses. Al conmemorarse mañana el Día Internacional de la Mujer, hoy, el Movimiento Vida Sin Violencia realizó una actividad social con la finalidad de reafirmar su lucha por la igualdad de género. Vamos a ver imágenes y lo que dicen de esta actividad. Y sobre todo, con una situación en términos económicos que cada vez más las mujeres están pasando de ser pobres a marginales y excluidas. En ese sentido, en este 8 de marzo, también nosotras estamos demandando, haciendo un llamado al gobierno, de que ya es hora de que esa deuda social que tiene el país con las mujeres, pues comiencen a saldarla, porque ya las mujeres no pueden continuar con esa carga sobre sus hombros, que cada día las somete a una situación de presión. Gracias, Raquel. Incorporar de forma transformadora la perspectiva de género en la innovación, la tecnología y la educación digital ayudaría a que las mujeres y las niñas tomen mayor conocimiento sobre sus derechos y a potenciar el ejercicio de estos y su activismo. Los avances de la tecnología digital ofrecen nuevas posibilidades para resolver los retos humanitarios y de desarrollo para hacer la realidad del objetivo 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Hay una brecha digital que desfavorece a las mujeres. Por lo tanto,
el desarrollo de una educación digital e inclusiva y una tecnología transformadora constituye un requisito fundamental para un futuro sostenible. Es importante promover la capacitación en tecnología e innovación. Representantes de gobiernos, del movimiento feminista y activistas por la igualdad de género,